Bien, ahora profundizaremos la metodología de la ISO 15489, la cual consta de los siguientes pasos. Paso A, investigación preliminar. El paso B es un análisis de las actividades comerciales. El paso C es la identificación de los requerimientos en materia de gestión de documentos. El paso D es la evaluación de los sistemas existentes. El paso E, identificación de las estrategias para satisfacer los requerimientos en materia de gestión de documentos. El paso F es el diseño de un sistema de gestión de documentos. El paso G es la implementación de un sistema de gestión de documentos. Y por último, el paso H, la revisión posterior a la implementación. Profundizando cada uno de estos pasos, ahora procedemos a explicar lo que es el paso A, que es la investigación preliminar. En cuanto a lo que es investigación preliminar, el objetivo principal de esta primera etapa es identificar y documentar el papel que juega nuestra organización. Es decir, identificar y documentar su estructura, contextos administrativos, legal, comercial y social en los que opera y sus principales factores que influyen en las necesidades de crear y mantener documentos, quedando identificadas siempre posibles áreas de riesgo. Por lo tanto, nos proporciona una visión general de los puntos fuertes y débiles en las prácticas de gestión de documentos de nuestra organización y la actividad que desempeña y sus principales partes o componentes. Para llevar a cabo esta primera etapa, tendremos que realizar las siguientes tareas. Determinar el alcance de la investigación, reconocer información desde fuentes documentales y entrevistas, documentar la investigación y preparar un informe final. Para poder realizar todas estas tareas, es necesario que podamos realizar lo siguiente: acceder a las fuentes de información internas, informes anuales, guías internas, manuales de procedimientos, políticas corporativas, etc. Acceder a las fuentes de información externas, es decir, legislación que afecte a la organización, normas de gestión de registros y códigos de las mejores prácticas. Y por último, acceder a personal con un alto conocimiento de la organización. Una vez realizada esta investigación preliminar, obtendremos por un lado un conocimiento de nuestra organización y de los contextos en los que opera. Por otro lado, una apreciación general de la consistencia y debilidad de nuestra organización en materia de gestión de documentos. Y por último, una base para definir el alcance de nuestro proyecto. Además, se convertirá en un punto de referencia fijo para los sistemas de proyectos de gestión de documentos, pudiendo ser constantemente actualizada mediante la incorporación de cualquier tipo de cambios en el momento en el que se esté llevando a cabo. La profundidad de la misma dependerá del nivel de conocimiento corporativo del que dispongamos, de la disponibilidad y actualización de informes preexistentes sobre cuestiones relevantes en la organización y del grado de interacción con el personal de la misma. La primera tarea es determinar el alcance de la investigación. Debemos identificar antes una serie de cuestiones. Primero, el marco legal que repercute sobre las operaciones que realiza la organización, los miembros internos y externos de la misma cuyos intereses deben tener en cuenta. Se trata de personas u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por una decisión o actividad llevada a cabo por la organización. Las normas comerciales, sociales y éticas a las que la comunidad espera que nuestra organización haga frente, el tipo de trabajo llevado a cabo en la misma, su cultura corporativa. Identificar la cultura corporativa de nuestra organización nos va a permitir tener un conocimiento mucho más amplio acerca de por qué y cómo trabaja la organización y la manera en la que lo hace. Y por último, los factores que afectan a sus prácticas de gestión de documentos. La manera más sencilla para recabar de forma general toda esta información consiste en dar respuesta a las siguientes preguntas. Por ejemplo, para identificar la organización y su contexto administrativo, nos podemos hacer preguntas como: ¿cuál es el nombre de la organización? ¿De qué tipo de organización se trata? ¿Cuáles son sus características definitorias? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su estructura? ¿Tiene la organización algún tipo de alcance administrativo con otras organizaciones? Etcétera. Por ejemplo, para identificar el contexto legal y normativo, ahí me puedo preguntar cuál es la base oficial de la organización y por qué fue establecida,
qué legislación afecta a las operaciones que realiza la organización y si existen normas impuestas o adoptadas por la organización. Por ejemplo, para identificar el contexto comercial, me puedo hacer preguntas como ¿qué operaciones realiza la organización? ¿Está alguna de las áreas de nuestra organización sujeta a alto nivel de litigio? ¿Quiénes son las principales partes implicadas en la organización? Y, por ejemplo, para identificar la cultura corporativa, me puedo hacer preguntas como cuál es el objetivo de la organización, ha sido la organización o cualquier aspecto de ella sujeta a alguna auditoría interna o externa, posee nuestra organización un programa de gestión de riesgos, cómo es la gestión del documento en la organización, cuál es la tecnología que se utiliza y, por último, cuáles son las fuentes utilizadas, registro de fuentes para llevar a cabo esta investigación preliminar. Entonces, dado que nosotros vamos a tener que recabar bastante información, tenemos como tarea 2 recoger información desde fuentes documentarias o entrevistas. A ver, un paso previo es comprobar si la organización no ha participado previamente en algún otro proyecto que haya llevado implícito la realización de un análisis corporativo de la misma. Pues en caso sea afirmativo, este sería un buen punto de partida. Si sobre la base de este material y nuestro propio conocimiento corporativo no terminamos de documentar el contexto de la organización, necesitamos, por tanto, acudir a las fuentes documentales y a las entrevistas para completar esta recolección de información. Las fuentes documentales que podemos consultar pueden ser internas o externas. En el caso de las fuentes internas, puede ser la página web de la organización, los informes anuales. Estos proporcionan resúmenes de la estructura actual de la organización y sus actividades, los planes corporativos para identificar los principales objetivos que reflejan las principales funciones de la organización, las políticas y procedimientos internos y como fuentes documentales externas tenemos la legislación relacionada a la gestión de documentos, legislación relacionada con las funciones administrativas, las regulaciones, normativas o directrices que afectan de forma significativa a la organización, informes y directrices emitidas por una auditoría, atención o quejas, reclamos u otras entidades de la investigación, o normas relevantes para la organización. Un ejemplo de ellas puede ser los códigos de prácticas, las normas técnicas, los protocolos, etcétera. El cumplimiento de este tipo de normas puede venir impuesto por ley o ser adoptada de manera voluntaria por la organización. Una vez recogida toda esta información necesaria de las fuentes documentales, el paso siguiente sería validarla mediante una entrevista con un personal de la misma. El proceso a seguir para realizar la entrevista es el siguiente. Primero vamos a determinar a quién vamos a entrevistar. La forma más adecuada para decidir esto es mediante la utilización del organigrama de la organización. De esta manera tendremos una visión global de las áreas operacionales de la misma y entrevistaremos al menos a una persona de cada área.